Muy buenas tardes, bienvenidas a la sesión del Grupo de Estudio de Solo tu Perro de hoy, 23 de diciembre del 2025. Estamos a las puertas de las fiestas navideñas y aún así seguimos trabajando. Eso está bueno. Esta es la segunda sesión. Ayer tuvimos estuvo presente Priscila también, Prisi y yo. Estamos trabajando este artículo denso, hecho por investigadores de la Universidad de Arizona, de la Universidad de Washington, la Universidad de Princeton, la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, que se titula Diferencias en el comportamiento, diferencias altamente heredables y funcionalmente relevantes entre las razas en función del comportamiento. Y es un cruce de dos grandes bases de datos, una base de datos del CIVARC que ya conocemos, y la otra es una recopilación genética de 5.697 perros, de datos genotípicos, de más de 100.000 lochi en el genoma del perro. Y hacen este cruce y usan la estadística a mansalva para sacar unas conclusiones muy interesantes que les dejo a ustedes que comenten. A ver, yo no me lo he leído, o sea, directamente, empecé a leerlo y dije esto, lo siento, pero va directo a inteligencia artificial. Ya por el idioma, ¿eh? Ya justo empezar, yo solo encontré en el estudio dos hipótesis. La inteligencia artificial me ha encontrado 6 preguntas. Okay. O sea, la diferencia de por qué no, iba leyendo, no lo entendía o se mezclaban conceptos que yo en mi cabeza todavía no. Y analogías, la analogía del libro también la encontré, porque es que no me enteraba de nada. Aparte de eso es muy, muy interesante. Ok, entonces, si quieres, cuéntanos estas hipótesis que tienes ahora claras del artículo. ¿Qué es lo que se proponía el artículo? Claras yo no las tengo, pero las tengo escritas. A ver. Primero, buscaban comprender cómo la evolución y la historia de las razas han modelado rasgos complejos de comportamiento. ¿Se entiende? Ok. No. 2. Buscaban, determinar si las razas que son genéticamente cercanas también muestran comportamientos similares entre sí. Las razas que se parecen, si eran parecidas genéticamente. Se preguntaron si el comportamiento de los perros está influenciado por muchos genes de efecto pequeño, como nos pasa en los humanos, o por unos cuantos loci específicos. ¡Hola, Carol! Qué más ilusión. Perdón. Se cuestionó si los perfiles conductuales de las razas modernas son el resultado de una selección positiva, que es la humana, o deriva genética. Que eso creo que al final es la humana, como resultado, ya más adelante. Buscaba responder, que esta frase no la entiendo, si las variantes genéticas asociadas al comportamiento se expresan principalmente en el tejido cerebral y si participan en procesos críticos del sistema nervioso, como el desarrollo de neuronas y la regulación de neurotransmisores. Yo creo que lo comentasteis ayer, que era lo que afectaba a los genes al cerebro, ¿no? O sea, la modificación que estábamos haciendo que afectaba al cerebro. Y si existen paralelismos con los humanos, que se explora la posibilidad de que los mismos mecanismos genéticos que explican la variación conductual en perros también contribuyen a la variación en humanos. Estas son las 6 preguntas que se plantean. Ok. Yo encontré 2 solo leyendo. Encontré 2 también. ¿Vale? ¿Qué más?
¿Claro? la metodología que ella acaba, que claro. Micro, eco. Sí, sí, es que no leí, entonces voy a estar escuchándolo, Ah, pero bueno. sí, muy bien. Es un artículo que vale la pena leer, pero que es difícil de leer, me parece. Sí, sí, me Más. estaba poniendo al día con la clase de ayer de YouTube, pero no alcanza. Ok. ¿Belén? A mí lo único que me apunté de conclusión del artículo que me sorprendió y que fue como, ala, ¿por qué será esto? Es que la heredabilidad de los comportamientos, así entre comillas, es mayor entre tipologías que entre razas. Es decir, es más predecible el comportamiento de una tipología de raza que de una raza, cuando lo lógico sería pensar que cuanta más selección, más predecible va a ser, ¿no? Pero parece ser que no, que es más fácil saber pues, que un pastor va a pastorear, pero no es tan fácil saber que un border collie va a pastorear, ¿no? Es un poco así la cosa. Pero tendrá Sí, que ver eso un poco con la individualidad. sí. Lo que dicen al inicio es que la diferencia entre este artículo, que es del 2019, y los anteriores, porque después en el 2020 y 2021 ya han vuelto a hacer otros de este tipo, el mismo Serpel y su equipo, es que antes se hacían los estudios de genética dentro de la raza, ¿no? Entonces, dentro de la raza, si estás estudiando solo una raza, el porcentaje de peso que tenía la genética sobre el comportamiento de este individuo en particular parecía poca. Por esto mismo que señalas tú, ¿verdad? Que genéticamente no era la diferencia, no estaba en la genética. Sin embargo, al trabajar sobre bases de datos, una base de datos tan amplia como estas dos que cruzan, allí sí vieron que entre las tipologías, lo que luego llamarán los linajes, ¿no? que tienen una raíz funcional, no por raza moderna, sino por la funcionalidad que tenía el perro antes de convertirse en raza, que son los pastores, los cazadores, los protectores y los que viven con la familia, los que están dentro de casa. Ahí sí que hay diferencias. Entonces son diferencias de linaje más que diferencias de raza, ¿no? Claro, quizá tenga que ver con lo fijados que están esos genes, si los hay, ¿no? Porque al final, cuantas más tiempo lleven generación tras generación transmitiéndose esos genes, más fácil será que se transmitan, entiendo. No sé cómo va, pero supongo que es lo único que me cuadra, porque me ha sorprendido. O sea, yo pensaba que iba a ser mucho más predecible dentro de una misma raza, pero no. Es más lo que estabas contando ahora, que depende más de, pues eso, muchas generaciones de perros de distintas razas, pero de misma base a lo grande, tipo pastoreo, tipo pues lo que sea, ¿no? O primitivo, un perro primitivo, de cualquier raza. Al final es mucho más predecible, es verdad, ese comportamiento tan característico suyo, a nivel social, por ejemplo, que, pues, que si va a hacer eso un Shiba Inu o un galgo, ¿sabes? Que es curioso, me ha llamado mucho la atención, sin más. Porque probablemente, perdona, Caro, probablemente, o sea, las razas llevan 200 años, la codomesticación 30.000, 14.000 por lo menos. Y ya en la codomesticación al inicio existía esta distinción, este interés del humano, la parte humana lo que quería era ayuda para ciertas funciones, ¿no? Entonces, efectivamente, la diferencia evolutiva es inmensa. ¿Claro? Ahí no sé si me voy a ir un poquitito distante del artículo en sí, pero dentro de una raza y todas las posibilidades que tiene esa raza de expresar conductas, de nuevo, de la raza, eh, ¿qué tan real es eso en el día a día? Lo que hemos visto muchas veces es el perro que es pastor que no puede pastorear. Y si eso se sigue como coartando de alguna forma, o el sabueso que no puede ir a olfatear y a rastrear, ¿no?
¿qué tanto más van a seguir como expresando eso de la raza ciertos individuos si no tienen, teniendo orgánicamente la habilidad para hacerlo, no teniendo la posibilidad real de realizarlo, valga la redundancia? Por ahí también de pronto se puede modificar un poco una conducta de una raza. Bueno, una parte del... Hola chicas, ¿cómo andan? Una parte del estudio habla de esto mismo que vos decías, Carol, y que hablábamos al principio, que hablaba al principio Belén, que toda esta herencia también va a estar atravesada por el tiempo, por los entornos y también por las diferencias de las distintas poblaciones. Y que además que estas razas que conocemos hoy en día tienen una antigüedad de entre 200 y 300 años y que los humanos solamente se limitaron a seleccionar algunos rasgos o algunas cosas específicas y eso es lo que se sostuvo en el tiempo. Entonces ahí también habla de en realidad una variabilidad genética limitada, porque no es que se desarrollan todos como era al principio, sino que por el contrario el humano fue seleccionando y ahí también hay una limitación. Incluso también el principio del artículo habla del cuello de botella, ¿no? Que se arma cuando empieza la selección y cuando empieza la domesticación, ¿no? El segundo o tercer párrafo, eh, que habla de esto, que, ¿dónde está? Acá, que el cuello de botella durante la domesticación y la selección y la diversificación de la selección durante la siguiente evolución de las especies. Entonces, ahí ya, en ese cuello de botella, hay un montón de cosas que ya no pasaron, digamos. Entonces, ahí también, ¿no? Tenemos como el primer límite o la primera selección. Ujú. ¿Alguien se anima a hablar de los métodos? Hablasteis ayer, ¿no? De esto ya, del cruce de bases de datos. Sí, poquito. Ya está. Hay más, imagínate, solo decir cruce de bases de datos. Pero un dato que os dejasteis ayer, que es cuando hablasteis de la SIBARC, que solo cogieron a los perros de raza. Solo era eso. Que de toda la base de datos, solo, o sea, los demás los descartaron a los perros mixtos. A los mestizos. La corrección. ¿Qué más? A ver, creo que lo habláis siempre, pero por lo poco que os he oído de otros antiguos, cuando se pregunta a los tutores por comportamientos de su perro, lo sabemos todos los que trabajamos en esto, que muchas veces hay comportamientos que ellos no ven problemáticos y lo son. Ejemplo, ponía un ítem, creo que era agresividad hacia personas. Yo he conocido un montón de perros que tenían agresividad hacia personas, pero los tutores no lo veían, porque a lo mejor la conducta no era agresiva en el sentido de te hace daño, ¿vale? Pero sí que tenía, si metes en un saco a todos los que tienen problemas con personas a nivel de que podrían llegar a agredir, si los pones contra la espada y la pared, pues un perro, por ejemplo, que según venía una visita, se le subía encima con una mirada muy tensa y no paraba de mirarle y no le dejaba espacio y cosas así. Y pensaban que era algo cariñoso, pero no, la mirada no había señales afiliativas de ningún tipo, era todo intentar intimidar un poco, ¿no? Pero esas personas no sabían que su perra tenía problemas con personas. Entonces, si esas personas rellenan ese cuestionario, a mí no me vale que me ponga que es que los pastores alemanes no suelen tener problemas de agresividad. Entonces sí que creo que tiene una limitación esa recogida de datos bastante importante. Cosa que es terrible porque solo tenemos esa base de datos tan grande de comportamiento.
Ahora, ahí no sé cómo juega la estadística. También había que ver qué es la agresividad o cómo está definida el término, cómo se define el término agresividad en esa escala. A lo mejor no se define como comportamientos antagonistas, sino como agresividad directamente. Claro, con uso de la boca. Es lo que habitualmente se conoce, ¿no? Eso es lo complicado del punto de partida, ¿no? O sea, el punto de partida del genoma quizás me ofrece menos dudas. Esa base de datos genomínica o de genoma, porque es más técnica, donde no interviene la evaluación, la valoración. Pero la base de datos del CIBARC, ñe. Por eso que dices, ¿verdad, Belén? Lo malo es que incluso si nos lo hicieran a nosotros como educadores, probablemente tampoco sería fiable, porque yo conozco un montón de compañeros que llaman diferente o que meten en el saco de un problema a perros que yo no, o al revés. Entonces, es un problema, porque no está definido 100% bien de forma universal. Cada uno tiene como su concepto de lo que es agresividad, reactividad. Para mí, por ejemplo, un perro que huye y del miedo no coge comida y está desbordadísimo, para mí eso es reactividad. Pero tú hablas de reactividad y la gente piensa que es un perro ladrando y no siempre. Entonces, claro, es todo muy complicado porque los conceptos son muy difusos en el mundo de la educación canina, creo. Sí, ahí solo habría que hablar de los etogramas, ¿no? Cuáles son los comportamientos visibles que tú ves que dan lugar a llamar a esto X, ¿no? Es más descriptiva esa primera parte, ¿no? Le veo con el cuerpo tenso, le veo con la cola baja, que también depende de la raza, ¿no? Le veo con las orejas atrás. Es la descripción fáctica de lo que está ocurriendo. Eso es más, es ese tipo de trabajo sí que es más posible que sea generalizable. Pero luego decir esto es esto, hay que es el punto de la interpretación. Una cosa es la descripción y otra cosa es la interpretación. La hermenéutica del lenguaje canino. Pero bueno, el hecho es que solo tenemos estos datos y es con estos datos con los que están trabajando, porque no hay otros, ¿no? Por ahora. Y aún así, yo creo que hay resultados interesantes de grandes líneas, ¿no? Por ejemplo, y yo lo comenté ayer porque me llamó la atención, pero esto que decías, Cris, al principio, ¿no? Que ¿dónde están esos genes que los hacen comportarse de manera distinta? Más que en el estómago, en el esófago, en el músculo, están en el cerebro. Y una de las conclusiones es entonces los perros aprenden de manera diferente, no porque sí, sino porque tienen su configuración cerebral distinta, tienen un modo distinto de pensar. Tiene muchas divergencias, no sé si se puede decir así, pero hay muchas maneras distintas de ver el mundo que son neurológicas. Bueno, ahí identifican 131 de estos polimorfismos, ¿no? Estas marcas que van identificando en la cadena de ADN de los perros. Lo que dice es que 131 de esos afectan a estos 14 comportamientos que se evalúan en la CIBARC. Y al mismo tiempo también representan el 40% de cómo se distribuye la cadena de aminoácidos y la generación de proteínas en el cerebro. Eso por un lado. Y después hay otra parte que también habla de el glucomato, de cómo estos genes, o sea, y lo nombra, es el GRM8, ¿no? Particularmente de esta cadena del ADN, ¿no? De estos que van seleccionando. Y el glucomato es un neurotransmisor que lo que hace es facilitar el aprendizaje, la memoria y la plasticidad sináptica. O sea, es directamente el sistema nervioso central.
Así que bueno, ahí hay como un gran punto, ¿no? Y una de las cuestiones o de los rasgos que son heredables hablan de la entrenabilidad, de la agresión dirigida a extraños y la búsqueda de atención, que sería, se enojó mi perro, que sería también parte del apego y del vínculo que nosotros armamos con ellos, ¿no? Yo en eso que acabas de decir del apego también tenía un apunte por ahí, porque tengo mis dudas también con respecto al apego, la heredabilidad, la timidez, el miedo, que está como ampliamente aceptado, que es heredable, por lo visto. Creo haber entendido eso. Hace muchos años estuve en una mesa redonda de un genetista que hablaba del tema de los PPPs y estuvo comentando que se había demostrado que la agresividad, de momento no se había conseguido demostrar que fuera heredable, pero la timidez, el miedo sí. Y yo me pregunto, igual que lo de la búsqueda de atención que comentabas ahora, yo, por mi experiencia, ya sabéis que estoy muy enfocada en tema dolor, porque he descubierto hace unos años que es como la piedra angular de los problemas de comportamiento para mí, por mi experiencia. Entonces, los perros que tienen dolor tienen un hiperapego lógico, porque su supervivencia depende de estar en grupo. Entonces, ¿cuánto habrá de heredabilidad, de miedo o de timidez o de una patología heredable que provoca dolor? Porque muchos de los que tengo que tenían dolor lo tenían desde cachorros y luego al trabajarlo y al tratarlo un fisio y demás, el perro dejaba de tener hiperapego, por ejemplo. Y ese perro era así desde pequeño, desde cachorro. ¿Cuánto de esto no será dolor también? Es que no lo sé, que igual no, igual me estoy yo volviendo muy loca, pero la verdad es que no sé, me raya un poco que se haya demostrado que es heredable el miedo. Me parece raro. O sea, me parece que puede ser heredable a nivel conducta, aprendizaje, de si ve a la madre asustarse de personas, que esto lo he visto en muchos que he tratado, los cachorros pueden desarrollar muy fácilmente miedo a personas por aprendizaje social, simplemente. Pero que hereden el miedo como tal, a mí no me cuadra. No lo sé, que igual sí se puede, pero yo pensaría más en dolor o en aprendizaje social. Y ya os dejo opinar. Claro. A mí está moviendo mucho la cabeza. Eh, yo tengo también dos teorías por ahí. En alguna parte creo que también lo hemos leído, lo hemos conversado, esto de que el miedo es heredable porque depende mucho también, esto empieza en la gestación, cuando la hembra está en una situación que es aversiva, donde ella lo pasa mal, donde tiene que andar escondida, donde tiene mucho miedo, todas esas emociones que son al final química en el organismo, se logra traspasar al feto. Y eso, no recuerdo el estudio ni dónde, pero estoy casi segura que ya está comprobadísimo. Y por otro lado, también me pasa que me estoy encontrando con individuos muy jóvenes con dolor de cachorros, o sea, de esto de las enfermedades hereditarias, eh, como la displasia de cadera, como, bueno, displasias en general, cachorros que tienen 4 meses, 6 meses y que ya tienen un problema de cadera grande y que ya están todos chuecos y que ya tienen dolor y que ya son sumamente ansiosos y apegados al pudor. Para mí también van como, lo he visto, está como súper correlacionado. No sé si habrá algo al respecto, pero en la experiencia que me ha tocado ver es eso, perros súper ansiosos, perros que no paran, perros que del dolor lo traen un poco arriba y que coinciden con esto, con que son enfermedades hereditarias o situaciones de cachorros que los marcaron mucho en este aspecto. Entonces sí estoy de acuerdo ahí con Belén. Bueno, pero esto que decís, Caro, de las enfermedades heredadas o sí, que pasan de generación en generación, esto también se debe a la selección artificial o a la selección que hace el humano, que claramente no está combinando bien las cosas o está dejando o sea, que estas uniones no sean para el bienestar del animal.
Entonces, bueno, es entendible que también se herede toda la parte emocional, ¿no? Y volviendo a la gestación, como decía Carol, bueno, ahí tenemos niveles muy altos de cortisol también. Entonces, todo eso tiene que influirle al feto de alguna manera. No es el feto no es un filtro que le pasa todo, no siento nada, no, a mí no me toca, ¿no? Eso lo tiene que absorber porque está todo dentro del mismo organismo, entonces claramente va a afectar el desarrollo del cerebro, va a afectar después cómo ese cerebro funciona, cómo va a estar afectada su amígdala, su sistema nervioso, o sea, va a afectar en todos los sentidos, más las enfermedades, más el dolor que conlleva eso, más, o sea, es como un gran enjambre, ¿no? Que se hace ahí en un ser vivo que ni siquiera nació todavía. Más todo lo que le va a pasar en la calle, si se queda en la calle, más todo lo que le va a pasar con la familia, o sea, tiene como una vida un poco complicada. Sí, yo recuerdo hace unas sesiones atrás, cuando Tere nos explicaba esto de que una hembra, al nacer sus crías, languetearlas, ¿no? Limpiarlas con la lengua, también estimula la segregación de unas hormonas, de unos neurotransmisores que en el futuro contribuyen a que el perro tenga más capacidad de enfrentar las subidas de estrés, ¿no? Entonces, segregan menos cortisol porque tuvieron ese primer cuidado materno, digamos, ¿no? Y yo entiendo el miedo como una situación de estrés, o sea, una situación de subida de cortisol ante un evento que se ve como peligroso. Esa sería la definición de miedo, hay un peligro delante que no sé cómo resolver, no sé cómo afrontar, ¿verdad? Entonces sí que me cuadra que haya cierta posibilidad, o sea, cierta cantidad de miedo heredable, o sea, que sea heredable por estos motivos, ¿no? Biológicos. A mí me cuadra el cortisol, como decís, porque el cortisol sí que provoca ciertos estados de hipervigilancia, que te hacen sobrevivir mejor, ¿no? Pero el miedo, la prudencia excesiva, hablo de miedo, no de solo prudencia lógica, que es lo normal en cualquier cachorro sano, que se herede eso a mí, no sé, no me termina de convencer, que puede ser, ¿eh? Pero mi lógica me dice que no puede ser. No lo sé. ya diréis vosotros A también. mí, a mí me ha pasado que de pronto son camadas de cachorros que siento que tienen un poco más este miedo como programado, como que es, o algún individuo dentro de esa camada que es menos atrevido, digo, que el resto, que le cuesta más esto de salir a explorar, o que traen otra, como que la configuración ya viene de nacimiento diferente por las situaciones que pudo haber vivido esa mamá en la calle, en un entorno aversivo, en lo que sea de nuevo, ¿no? Pero sí me ha tocado como tener un poco esa experiencia de cachorros más miedosos en relación a otros, o de la misma camada, o del mismo grupo, y sí, como que sí lo he visto. Y no sé, por ahí en el estudio pregunto si sale en alguna parte esto de cómo afecta el desarrollo del cerebro dependiendo de el cerebro de cada tipo de perro, porque no es lo mismo el cerebro, ya lo hemos visto, que se forman plásticamente dentro de la caja, el cráneo, diferentes en razas muy, muy chiquititas con cráneos muy, muy grandes, o las razas que son más dodecocéfalas o braquicéfalas, ¿no? Se configura diferente de alguna manera, hay menos espacio para el desarrollo de una parte del cerebro que de otra por términos físicos. Este artículo no recuerdo que aborde ese punto, ¿no? No sé si me confirman las colegas. No, hay una parte nada más que habla de la domesticación y de cómo
todo esto afecta la diferenciación de lo que es el cuerpo estriado, el hipocampo, el córtex y la organización del cerebro, pero se refiere a cómo fue la domesticación y cómo fue el desarrollo del perro en sí, no en cuanto a si es un cráneo braquicéfalo o si es uno diferente. Habla simplemente de lo que es domesticación y cómo fue evolucionando. Hola El Sara, artículo, bienvenida. si el artículo habla de que estos genes que se habían encontrado ya se manifiestan en el cerebro, ¿no? Que tienen más probabilidad de expresarse en el cerebro, si ya cambian la plasticidad cerebral y el miedo y todas las emociones tienen que ver con estados fisiológicos, con hormonas y conexiones neuronales, yo creo que sí que podría ser heredable en este sentido. A mí no me convence, pero porque creo que es un aprendizaje el miedo. Yo lo creo. No sé si es equivocado por mi parte, salvo miedos muy instintivos, tipo serpientes, cosas que ya tenemos muy en la genética algunas especies. En general, yo creo que es el tener miedo a muchas cosas sin sentido. A mí me ha pasado en perros siempre con dolor, siempre. Porque piso aquí, de repente me duele, no sé por qué. He visto ahí un autobús, será el autobús. Voy a tener miedo a los autobuses a partir de ahora. Sigo paseando, me encuentro un gato. Piso, me duele. Ha sido el gato, voy a evitar a los gatos. Esto es lo que me encuentro yo. Y es verdad que he tenido alguno, lo que decía ella de camadas enteras muy así, muy miedosas, o varios de la camada con miedos o con problemas de comportamiento, decirles a los tutores de esos perros, diles a los dueños de los hermanitos que les miren en el fisio, por si acaso tenían dolor. Por eso yo estoy muy ahí, porque me ha cuadrado en muchos casos, pero claro. Indudablemente hay una relación entre una desconfianza al entorno y el dolor, eso es indudable. Tenemos 8 horas, si no me equivoco, porque trabajamos 4 artículos distintos sobre dolor y comportamiento, 8 horas de conversación allá atrás, y eso es verdad, eso es absolutamente cierto, pero creo que no quita lo otro. Afortunadamente existen perros sin dolor. Eso yo todavía no me lo creo. Y con miedo. Bueno, mi Podenca cuando era pequeña ha tenido miedos, dolor jamás, por ejemplo. Bueno, ahora empieza con sus achaques a los 10 años. Y los miedos que ha tenido no, se supone que eran heredables, o sea, heredados. Y que conste que Chris lo ha revisado bien, ¿no? No es que sea una tutora que dice que el miedo no existe, digo que el dolor no existe, que no, si mi perro está bien, mi veterinario me dijo que está bien. A ver, obviamente hay experiencias. Si ha tenido una experiencia muy negativa con un estímulo, puede desarrollar miedo a eso sin tener nada. O sea, yo me refiero a miedos generalizados. El artículo también dice, si no recuerdo mal, que son tendencias. O sea, la parte genética es tengo tendencia a. No tienes por qué desarrollarla siempre. Y por eso lo que decía Carol del perro, de la individualidad, de perros que si se lo cortas no lo van a desarrollar, aunque esté ahí. Entonces, el miedo también puede tratarse de eso. Tienes tendencia a, te puedes asustar más rápido. ¿O no? Ay, que no convenza, Belén. Bueno, Belén, miedo y dolor. Buscarlo. Belén, un artículo sobre miedo y dolor nos lo propones para las próximas sesiones. A ver si lo encuentras. Miedo no heredable. O más bien, heredabilidad del miedo y dolor. Eso es lo que habría que decir. Porque miedo y dolor es evidente que existen. O sea, eso es evidente. Buscaremos el gen del miedo, a ver si existe. Es muy posible que no. No, lo que son micro señales, digamos, micro lugares, me faltan los términos técnicos. También existe la gente heredado baja producción de serotonina y malas regulaciones cerebrales.
Y el estrés también, ¿no? Si también el estrés de la madre afecta de forma, le puede afectar luego a tener una base más propensa a sentir miedo, a estar más sensible y más propenso a reaccionar con miedo, ¿no? A ciertos estímulos. Si la madre ha vivido con estrés. Correcto. Yo ahí, perdón, voy a apuntar una cosa por si acaso, por diferenciarlo. Yo ahí diferencio lo que son sobresaltos ante estímulos cotidianos sorpresivos, que parece, mucha gente lo cataloga de miedo, pero no es miedo, son como, es un perro que suena una puerta de un coche que la oye todos los días y hace así. Eso no es miedo, eso es estrés. En mi opinión, y en teoría hay estudios también en personas incluso sobre esto. Bajas el estrés y desaparece el síntoma. Y son perros que se sobresaltan con 1000 cosas distintas. Pero ese perro no tiene tendencia a tener miedo de muchas cosas distintas. Es diferente. Yo hablo de perros que tienen miedo del sonido de freír, de los petardos, de los perros y de, yo qué sé, los autobuses, lo que decía antes. Esos perros, en mi caso, en estos 13 años siempre dan dolor. Pero claro, no puedo tampoco sacar una conclusión general porque no son tantos casos, aunque sean bastantes, pero me cuesta creer que un perro a nivel adaptativo pueda ser propenso a tener miedo a muchas cosas diferentes. No veo la utilidad de eso a nivel naturaleza. O sea, me parece difícil de encontrarle un sentido. Es que, a ver, a lo mejor esos perros en la naturaleza no sobreviven. Y como nosotros los hemos traído al urbano, pues aquí están. Y son perros que le temen a la vida, pero que a lo mejor en la naturaleza no estarían porque no es viable tenerle miedo a todo. Por ahí, no sé. Pero como tienen esto de la posibilidad de, todos lo tenemos, ¿no? De manifestar o no ciertas características dependiendo de cómo nos desarrollemos. Por ahí el entorno fue muy aversivo y lo lograron desarrollar y por ahí no lo fue tanto y no lo desarrollaron. Pero Claro, pero ese mismo individuo tú le quitas, le reduces mucho el dolor y deja de tener tanto los miedos que tenía antes como la sensibilidad a nuevos miedos. No estamos discutiendo si el Lo sé, dolor tiene que perdón. ver con el miedo. Eso Me refiero, era para que me entendiera, pero... partamos de, sí. partamos de que Sí. sí hay una relación, Total. Sobre todo entendiendo el dolor como el miedo como una reacción ante un peligro o algo que se ve como peligroso, ¿no? Que tiene mucho que ver con estrés, con dolor, efectivamente, con aprendizajes, ¿no? Las invito a volver al artículo. Ya nadie más quiere hablar sobre métodos, ¿no? Pues entonces hablemos sobre el peso de la genética, los resultados obtenidos. De esas hipótesis, Cris, que tú planteaste al principio, venos dando, si quieres, las respuestas que ofrece el artículo y así vamos resolviendo las preguntas que planteaste, ¿no? Es que me parece que no lo tengo. Tengo la discusión, pero no tengo, lo estaba buscando aquí ahora. No tengo los resultados. Doy uno de los resultados que yo tengo recogidos aquí es que en promedio el 51% de la variación de comportamiento entre razas, este es el resultado que ellos han obtenido, es explicada por la genética.
estudios anteriores miraban dentro de una sola raza y encontraban números muy bajos. Y este estudio demuestra que cuando comparas razas distintas, por ejemplo, Chihuahua con un gran danés, la genética es 5 veces más poderosa para predecir el comportamiento, que es la interrogante que se planteaba Belén al principio, ¿no? Qué cosa tan rara este resultado, ¿no? Pero ese es uno de los resultados que tiene. Y luego, ese otro punto que también fue muy importante, que mencionaste tú, Priscila, que los rasgos que mostraron mayor carga genética heredable son los que definen el trabajo histórico del perro, es decir, la funcionalidad, los linajes famosos del otro artículo, ¿no? La entrenabilidad o capacidad de trabajar con humanos, llamémosle así, la colaboración, me gusta más que entrenabilidad, capacidad de colaborar, la agresión a extraños, que es como la protección, colaboración, protección, el instinto de presa o la capacidad de ir a por la presa, decíamos, cazador, colaborador, el cazador, el protector, y la cercanía con su humano. Y ahí yo comparto perfectamente todo lo que has dicho, Belén, sobre qué significa apego y por qué algunos perros están más unidos muchas veces porque se sienten invalidados para afrontar el entorno, ¿no? Pero aún así sí que existe como tipología, esta tipología de perro chico en casa, que es el centinela, el que avisa, que se come las ratillas, ¿no? Que está más cerca, que estaba en el entorno familiar interno de la casa y no afuera. Llueve mucho, así que pago esto. Un estudio interesante que encontré, aunque no me ha apuntado la referencia, pero se llamaba algo como Pointers Fearful o algo así, era de 2 líneas genéticas distintas de pointers y se intentaba ver si se mantenía la selección genética de esa línea de cría. Creo que eran pointers también las otras madres que usaban como nodrizas. Entonces, cogieron cachorros de una línea genética con ciertos comportamientos muy fijados y los hicieron criar por otras nodrizas y por lo visto se mantenían. O sea, sí que había cosas muy heredables que no eran aprendidas de la madre. Pero sí que había como también otros estudios distintos que hablaban de que el cuidado materno, sobre todo lo que hablamos siempre de pues, atender las emociones del perro en el momento, igual que pasa con los niños, eso sí que afectaba mucho a factores sociales en los perros, de todo tipo. Y eso era todo lo que encontré así relacionado, que busqué cosas relacionadas que no fueran esto. Interesante. Y eso relacionado, ¿de qué fecha es? ¿Tienes fechas? Para ver cómo dialogan los estudios, ¿no? Si no la tienes, no importa, es una pura curiosidad. ...2008 es este. Ok, anterior, muy anterior. Sí que los tenía, Carmen. ¿Cómo? ¿Lo tienes? A ver, venga. A ver, voy diciendo cosas sueltas, ¿eh? Lo de la agresión. O sea, es la similitud que tienen algunos genes de los perros con los nuestros, ¿no? Que también hicieron esa comparación. La agresión hacia extraños se vincula con un gen
el cual también ha estado bajo la selección en la evolución humana. O sea, nosotros hemos elegido el gen de la agresividad en determinados perros. Y luego no nos quejamos. ¿Qué más? Eso, el paralelismo que tienen con los humanos y otras especies. Eso es bastante interesante. También era una de las preguntas que se planteaban. El gen de la adiestrabilidad en perros está asociado con la inteligencia en humanos. Claro, es que es así, o sea, es el gen, hablo del gen, no de la intención de que se ríe. Como antes se hacían los test estos de inteligencia de caninos, ¿no? Que se basaban en si eres más adiestrable, eres más inteligente. Eso es nuestro. O sea, es porque se asocia con nuestro gen, inteligencia. El gen de miedo, pone el gen de miedo canino, lo pone, yo no quiero saber nada. Vinculan el temperamento y la respuesta al sobresalto humano. O sea, no el miedo generalizado, sino la forma de asustarse. También se encontraron coincidencias con genes que diferencian bueno, lo de los zorros. Que está vinculado. Sí, o sea, se encontró un gen de miedo, se encontró genes de adiestrabilidad y genes de agresividad. Y de la energía también, y de cómo administran la energía. Y eso dice que está relacionado con el ritmo cardíaco, cuánto se descansa en el día y cuántas horas duermen los humanos. Buena. Aquí tengo una propuesta cortita sobre resumen de resultados, a ver cómo les suena. El estudio demostró que las diferencias de comportamiento entre razas son mayoritariamente genéticas, especialmente la entrenabilidad, llamémosle capacidad de colaboración y el apego. Estas diferencias no son mágicas, están escritas en 131 lugares específicos del ADN, SNP. Estos genes construyen y operan el cerebro, modificando cómo se conectan las neuronas y cómo procesan químicos como la dopamina y el glutamato. Ahí sale el glutamato del que hablaste antes. Y la dopamina como el circuito de la recompensa. Bien. La serotonina también se menciona. Ok, nos metemos entonces ahora con la discusión. La última parte. Que es cuando hacen su interpretación, ¿verdad? Algunas de las ideas ya las dijimos ahora, pero si tienen ahí anotado algunas de las cosas que sostienen estos autores cuando discuten sobre los resultados obtenidos. Dice que la cría selectiva ha maximizado las diferencias conductuales entre grupos. Cuanto más hemos seleccionado, más me hace separar los de caza, pastores, pero bueno, eso es que tiene cierta lógica también. Sí, y cuanto más lo seleccionamos, también lo hacemos más como a imagen o a nuestros, o más parecidos a nosotros, ¿no? Entonces, habla también de mecanismos que son muy parecidos entre los perros y nosotros. Entonces, también preguntarnos qué es lo que estamos seleccionando a partir de ahora, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a seleccionar a futuro? Y siempre termina siendo para
a cómo le gusta el humano o cómo necesita el humano que sea ese perro y no el perro que sea lo que tenga que ser, ¿no? Sin selección, sin la mano humana. Por eso, lógicamente, hacemos la selección nosotros, claro, para hacer lo que queramos nosotros. Yo creo que si se hiciera como dices, Priscila, buscando lo que realmente satisfaciera, se diría, no sé, al humano a nivel profundo de la relación con el perro y demás, sería bueno para los perros, pero creo que no se hace, ojalá se hiciera. Creo que lo que se busca es más que sea bonito, que sea funcional para tal tarea, pero no se plantean esa parte que ahora mismo es la más importante, yo creo, en la mayoría de la gente que convive con un perro, que es que esa convivencia sea agradable para ambas partes. Simplemente que esté adaptado a los estímulos que va a tener o que no le afecten demasiado y que a la vez la persona se sienta a gusto con el perro y el perro con la persona en esa relación, creo. Pero claro, no se va a hacer algo como lo de los zorros, supongo. Entonces, si no se busca esa parte de recíproca, está difícil que vayamos a lo que hay que ir, yo creo. Pero bueno, ya esto sería filosófico total. Interesante, porque lo que estás planteando es no seguir con los linajes, sino buscar una nueva vía o una nuevo área, ¿no? O sea, eh, ahora la función del perro ya no es cazar, proteger, etcétera, sino convivir con una familia multiespecie. Y eso requiere otras características. Os confieso que lo intenté hace muchos años planificar con agapornis, que no son animales tan domésticos, pero llevan también su proceso, son loritos pequeños. Y dije, venga, voy a partir de lo natural, que los críen ellos, que a día de hoy casi todos los crían a papilla, los criaban, mis agapornis criaban a sus hijos, y vamos a intentar seleccionar a los que sean más amigables con las personas y disfruten más de la interacción y tal, como lo de los zorros. Yo creo que estaría muy bien, pero metiendo también factores que beneficien al perro, lo que hablábamos de adaptación al entorno que vayan a tener. No metas un border collie en Gran Vía, ¿sabes? Que los habrá que se adapten, pero ostras. Y todas las razas que estamos llamando como animales de compañía, a mí no me gusta nada el término, la verdad. Pero esas razas estarían hechas en esa dirección, ¿no? Estarían seleccionadas en esa dirección. En simplemente convivir con el humano. Imagino ese es un poco el fin de esto, ¿no? Inicialmente no, pero No. hoy inicialmente no. Entiendo yo, son las razas más bien razas pequeñas para... El bichón maltés, por ejemplo, que no tiene una función, o sea, no es el Yorkshire igual no entraría dentro de esa categoría. No sé si el bichón maltés o alguno más asiático que hay por ahí. Deja de mirar, como perro es puro perro pensado como animal de compañía. Sí, pero no se hace. O sea, los criadores no tienen ese criterio. Los criadores tienen el criterio del estándar de la raza por físico y los que tienen trabajo por trabajo. Y ya está. Y no hay una selección de, oye, esta camada, están súper contentos los tutores con ellos. Los perros son súper felices. Vamos a criar más con esta línea. Eso es lo que creo que habría que hacer. Pero está difícil. Correcto. Muy bien, estamos llegando al final. ¿Alguien quiere hacer así una especie de conclusión que le haya dejado este artículo o alguna parte? Si quieren, aquí podemos divagar un poquito. Ya nos salimos del texto y pensar en qué nos llevamos nosotros en nuestra mochila para trabajar después de haber pasado por este texto poderoso.
Sara. Pues, a ver, es que no me he metido muy profundamente en el artículo y aparte que me parece bastante complicado. Luego, lo que... una cosa que me ha parecido, que no sé si lo habéis comentado, quería saber qué pensabais un poco del cuestionario del CEBARC. ¿Sabes? Como que opinabais un poco sobre su cuestionario y si lo habéis hecho, no sé, un poco saber vuestra opinión, la verdad. Yo lo he hecho esta mañana y bueno, y... Chao, Cris. No te Chao, vayas, espera que un momento que voy a tomar una fotica. No sé, no os vayáis. O esto lo yo me quitamos. quedo aquí abajo. Minuto. Ah, ahí está. Segundito. Necesito foto para el carnet. A ver, 3, 2, 1. Y 3, 2, 1. Y 3, 2, 1. A ver qué sale. Ok, gracias. Chao, Cris. Nos vemos allá en un rato. Sí, nada, eso más que nada el test, si lo habíais hecho, si teníais alguna opinión, más que nada preguntaros, más que yo aportar algo, porque bueno, a mí me ha generado algunas dudas, pero bueno, Aquí lo hemos, lo habéis comentado. lo hemos destruido varias veces y en esta ocasión también. Ah, Belén se también lo encargó. habéis hablado. Ah, pues entonces nada, es que como he llegado tarde y no he podido oírlo de... Luego lo escucho todo con calma. Sí. Nada, entonces. No, pero es que tienes toda la razón. O sea, decir esta raza, mi perro es esta raza y mi perro se porta así, dicho por un tutor medio, probablemente norteamericano o de cualquier país, nosotras mismas hace años, ¿no? Ofrece muchas dudas, ¿no? Sobre si eso es realmente así, porque la interpretación del comportamiento muchas veces está equivocada, ¿no? Ya. Mire, el propio enfoque de algunas preguntas también me... Que todas van, es un cuestionario para hablar de dificultades de comportamiento. Ellos dicen problemas de comportamiento. Entonces ya está, ese es un sesgo particular, ¿no? Entonces se entiende que es un problema ser agresivo con extraños, por ejemplo, cuando es un rasgo natural que hemos dado nosotros, ¿no? No es un problema. Sí. Pero de momento es la base de datos más amplia que existe. Por ser tan amplia, también uno de los argumentos que usan estos autores, es decir, al ser tan amplia, el promedio sí que podría ser más o menos el prototipo de perro pastor border collie, más o menos, entre 10.000 pastores, no sé cuántos serán. Ya. Todos los tutores dicen esto, pues a lo mejor este promedio sí que tiene cierta validez estadística, ¿no? Ese es el argumento con el que fundamentan que porque esos resultados son válidos, ¿no? Pero tienes toda la razón al poner una interrogante ahí. Sí. Vale, lo seguiré pensando. Es que me pilláis un poco baja de forma, entonces tampoco voy a intervenir, ya no puedo intervenir más. Ok. Acá se nos ha acabado el tiempo. Si alguien quiere todavía decir algo más, venga, unos 2 minutos y si no, cerramos. A ver, quizá como conclusión sí que creo que sería interesante saber cómo aplicar esto a nuestro trabajo o a los tutores, porque sí que tiene aplicaciones en el sentido de que es interesante saber las tendencias conductuales de ya no la raza, la tipología de la raza de tu perro. Ahora ya podemos corregirnos y hablar solo de estas porque son mucho más fiables, ¿no? Jo, es que mi perro le propongo que hagamos adiestramiento y me mira con cara rara. Vale, tienes un perro primitivo. Tendrás que buscar algo que le motive, no esto, que seguramente no le motiva y va a colaborar contigo encantado, pero tienes que buscar algo, o sea, un poco darle utilidad según lo que sabemos. Exactamente. Yo lo veo exactamente como tú. Y eso es la primera respuesta. Tengo un terrier que ladra todo el día a la puerta
pues qué bien, alégrate, está sano, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? O sea, ¿qué más quieres, no? Pues, como decir, tengo un adolescente que está loco y se salta todos los límites, pues es que es eso, ¿no? Sí, mira, hablando de esto también a mí, bueno, le pregunto que me explique algunas cositas a la inteligencia artificial y si queréis si os interesa, os puedo dar un poco el feedback que me ha dado para las aplicaciones prácticas. Y una de las que decía se refería a la elección inicial del perro. O sea, si es una persona que, bueno, pues eso, que también puedes valorar. A mí es que luego, ya os digo que no, los planteamientos que hace no están en mi dirección de pensamiento, ¿no? Digamos. Pero, por ejemplo, dice alta persecución, pues perros que a la gente que quiere hacer agility, o perros con bajo miedo, perros para otras cosas, ¿no? Para otras utilidades humanas. Dice, bueno, luego dice evalúa el cachorro individualmente, pero luego, por ejemplo, además de la elección inicial, que bueno, que se puede aplicar luego de otras maneras, os doy los ejemplos que me ha dado, la inteligencia artificial. Luego, diseño de programas, por ejemplo, que hay que tener más paciencia en razas con alta herencia de agresión a extraños. Y luego, pues también le encuentra el uso a la hora de comunicar esto a los clientes, ¿no? De poder, eso, lo que estáis diciendo, de poder explicarle al perro qué perro tiene y qué necesita su perro, ¿no? En función de su raza. Bueno, eso básicamente es lo que me ha dicho, no sé, la inteligencia artificial, ¿eh? Como si estábamos hablando de aplicaciones prácticas. Muy bien, pues ahora sí, se nos ha acabado el tiempo, nos lo dejamos acá. Muchísimas gracias. Voy a mirar el artículo que me acabas de mandar, Belén, para ver si lo podemos proponer la próxima semana. Te lo confirmo ahí por el chat. Y si no, de todas maneras, acepto sugerencias para después de Navidad. Así que gracias, que paséis buenas fiestas en familia. Bueno, felices fiestas. Descansar un poquito. Gracias, nos vemos. Chao. Nos vemos, besitos. Chao.